No sé por dónde empezar. Quizás debería decir que esto pasó cuando yo era joven. Vivía en un pueblo pequeño en el campo. Todo el mundo se conocía y la vida era tranquila. Los días eran largos y los trabajos en el campo parecían eternos, pero uno siempre encontraba alegría en lo sencillo. Una noche, hace muchos años, estaba trabajando con mi nieto en los maizales. Mi nieto tenía unos 12 años y le encantaba ayudarme. Esa noche hacía frío y el viento movía las hojas de maíz de una manera que daba miedo. Las sombras parecían moverse solas. Yo le decía que no se asustara, que era solo el viento y la luz de la luna, pero él estaba nervioso. Yo también lo estaba, aunque no lo quería admitir. Mientras revisábamos las plantas más altas, noté algo extraño. Una sombra se movía entre los maizales. Al principio pensé que era un animal. Quizás un perro o un ciervo que se había perdido. Pero esta sombra no se movía como un animal. Era más lenta y se deslizaba entre las plantas de una forma antinatural. Yo me detuve y la miré fijamente. Mi nieto se escondió detrás de mí y apenas respiraba. La sombra parecía seguirnos. Cada vez que avanzábamos, ella también. No había rastro de pies o patas. No había ruido de hojas rompiéndose, pero yo podía sentir su presencia. Sentí un frío que me recorrió la espalda. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Mi nieto me tomó de la mano y empezó a temblar. Decidí correr hacia la casa. Pero mientras corríamos, la sombra se acercaba más. No tenía forma definida, solo un contorno oscuro que parecía absorber la luz de la luna. Cada paso que daba sentía que me empujaba hacia atrás. Miré a mi nieto y él estaba pálido. Nunca lo había visto tan asustado. Llegamos a la cerca que delimitaba el campo y la sombra se detuvo. Como si no pudiera cruzar la madera vieja. Nos miró. O al menos eso parecía. Yo sentí que nos estaba observando con ojos invisibles. No hizo ningún sonido. Solo estaba allí, quieta, esperando. Después de eso, no quise mirar atrás. Entramos a la casa y cerré todas las puertas. Esa noche no dormimos. Escuchábamos el viento moviendo el maíz, pero la sombra nunca volvió a entrar. Sin embargo, después de esa noche, siempre que salía al campo veía algo moviéndose entre los maizales. Nunca lo seguí para comprobarlo. Simplemente sabía que estaba ahí. Con el tiempo le conté a otros vecinos y me dijeron que ellos también habían visto lo mismo. Una figura oscura que aparecía solo de noche entre los maizales. Algunos decían que era el espíritu de alguien que murió en el campo hace muchos años. Otros creían que era algo más viejo, algo que siempre estuvo ahí y que nadie debía molestar. Mi nieto creció y nunca volvió a caminar solo por los maizales de noche. Yo tampoco. Cada vez que veo un maizal por la noche, recuerdo esa sombra. Recuerdo el frío que me recorrió la espalda y la sensación de que algo invisible nos estaba siguiendo. Nunca entendí qué era. Nunca lo sabré. Solo sé que aquella noche me cambió para siempre. Aprendí a respetar los campos de noche. Aprendí que hay cosas que existen más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y aprendí que a veces, las sombras no son solo sombras. Si alguna vez visitan un campo de maíz por la noche y sienten que alguien los observa, no busquen. No miren atrás. Caminen rápido y con cuidado. Porque hay cosas que prefieren quedarse en las sombras. Cuando era joven vivía cerca de un viejo molino en el bosque. El molino ya no funcionaba desde hacía décadas, pero los viejos del pueblo decían que había sido un lugar importante para nuestros antepasados. Todos los días veía el molino desde mi ventana y siempre me llamó la atención lo silencioso que estaba. Una noche, mientras ayudaba a mi abuelo a traer agua del río, escuché algo extraño. Era un susurro. Primero pensé que era el viento moviendo las hojas de los árboles. Pero el susurro tenía palabras. Era un murmullo que decía cosas que no entendía del todo. Me detuve. Mi abuelo me miró y me dijo que siguiera caminando. Yo estaba temblando, pero obedecí. Esa noche no dormí bien. Escuchaba pasos afuera de la casa, aunque no había nadie. Cuando me levanté a ver, solo estaba el molino en la distancia, quieto.
pero había algo diferente. Sentía que me observaba. El corazón me latía rápido. Al día siguiente, conté lo que pasó a unos vecinos. Me dijeron que no era el primero que escuchaba susurros en el molino. Que a veces, por las noches, se escuchaban risas y pasos de gente que no estaba viva. Que algunos campesinos habían perdido ganado o herramientas cerca del molino sin explicación. Curioso y temerario, decidí ir solo una noche al molino. Caminé despacio por el bosque. La luna iluminaba apenas el camino. Mientras me acercaba, los susurros aumentaban. Ahora podía entender algunas palabras. Decían mi nombre. Me llamaban. Sentí frío en todo el cuerpo. Cuando llegué frente al molino, la puerta estaba entreabierta. No recordaba que se moviera con el viento, y no había viento esa noche. Entré despacio. Dentro estaba oscuro y polvoriento. Pero algo me hizo detenerme. Sobre la madera vieja había marcas, como si alguien se hubiera arrastrado allí. Y los susurros se volvieron gritos, pero no gritos de miedo. Gritos de advertencia. Intenté salir corriendo, pero la puerta estaba cerrada. Golpeé y la abrí de golpe. Salí y corrí sin mirar atrás. Al llegar a casa, me dije que nunca volvería. Pero cada noche, escucho los mismos susurros. Cada vez que cierro los ojos, imagino sombras moviéndose dentro del molino. Con el tiempo, los vecinos dejaron de acercarse al molino. Algunos decían que podían escuchar pasos, risas y voces llamando a los vivos para llevárselos. Mi abuelo me dijo que los molinos viejos guardan recuerdos. Y que algunos recuerdos son oscuros. Hoy, cada vez que paso cerca de ese molino, siento que me observa. Que los susurros siguen allí. Que las sombras dentro de él esperan a alguien que se atreva a entrar. Yo aprendí a respetar el lugar. Porque hay cosas en el bosque que no pertenecen a los vivos. Cuando era joven vivía cerca de un pequeño río que cruzaba nuestro pueblo. Había una casa vieja, abandonada, que todos evitaban. Los mayores decían que estaba maldita y que nadie debía acercarse después del atardecer. Yo era curioso y como muchos jóvenes no les hacía caso. Una tarde decidí ir con unos amigos a explorar la casa. Caminamos por la orilla del río hasta llegar a la entrada. Las ventanas estaban rotas y la puerta colgaba de una bisagra. El lugar olía a humedad y madera podrida. Al principio solo escuchábamos el viento y los pájaros que se ocultaban. Pero algo nos hizo sentir que no estábamos solos. Entramos y todo estaba cubierto de polvo. Había muebles antiguos tirados en el piso. Algunos cuadros caídos mostraban rostros que parecían mirarnos. De repente escuchamos pasos arriba. Subimos las escaleras lentamente y vimos que el piso crujía con cada paso. No había nadie. Solo las sombras se movían con la luz que entraba por las ventanas rotas. Uno de mis amigos quiso salir. Cuando se dio la vuelta para irse escuchó un susurro que decía su nombre. Nos quedamos paralizados. Decidimos explorar la planta baja de nuevo. En la cocina encontramos platos con comida podrida y manchas que parecían huellas de manos ensangrentadas. No era posible. La casa estaba abandonada hacía años. Esa noche, mientras regresábamos al pueblo escuchábamos ruidos detrás de nosotros. Parecían pasos que nos seguían por la orilla del río. Cuando nos girábamos no había nadie. El miedo nos hizo correr hasta llegar a casa. Con el tiempo volví solo a la casa varias veces. Cada vez que entraba sentía que alguien me observaba. Las voces eran más claras. Decían cosas que no entendía pero que me hacían temblar. Objetos se movían solos. Puertas que cerraba se abrían de nuevo. Los vecinos contaban historias de gente que desaparecía cerca del río. De niños que entraban a la casa y nunca regresaban. Decían que la casa guardaba las almas de los que habían muerto allí. Yo nunca vi nada directamente. Solo sentí la presencia. El frío que recorría todo mi cuerpo. El peso de ojos invisibles siguiéndome. Hoy, cada vez que paso por la orilla del río recuerdo la casa. Siento que me llama. Pero aprendí que hay lugares que no debemos explorar. Que algunas cosas están mejor en silencio.
Que la curiosidad puede ser peligrosa. Nunca olvidé aquella casa. Nunca olvidaré los pasos, los susurros y la sensación de que algo nos observaba. Y siempre le digo a los jóvenes del pueblo: no se acerquen al río después del atardecer. La casa sigue ahí. Y sigue esperando. Cuando era joven vivía en un pueblo pequeño rodeado de campos y bosques. La vida era tranquila y todos nos conocíamos. Las noches eran silenciosas y el viento traía olores a tierra húmeda y pasto recién cortado. Una noche, caminando solo por el camino de tierra que llevaba a mi casa, vi una luz en la distancia. Al principio pensé que era un farol de algún vecino, pero al acercarme me di cuenta de que era una carreta vieja que avanzaba lentamente por el camino. No había caballo que la jalara. No había persona visible. Solo la carreta avanzaba como si flotara sobre la tierra. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí seguirla, porque sentí que algo me llamaba. Cuanto más me acercaba, más escuchaba el crujido de las ruedas sobre la tierra. Pero no había nadie conduciendo. Una voz baja y apagada empezó a susurrar mi nombre. Me detuve y miré alrededor, pero el camino estaba vacío. La carreta seguía adelante. Cada vez que intentaba girar para tomar otro rumbo, parecía aparecer frente a mí de nuevo. No podía alejarme de ella. El miedo me obligó a correr. Corrí sin mirar atrás, pero escuchaba el crujido de la carreta siguiéndome. Mi corazón latía a 1000 por hora y sentía que el aire me faltaba. Finalmente llegué a la entrada del pueblo y la carreta desapareció. Intenté contárselo a los vecinos, pero nadie creyó en mí. Dijeron que era imaginación. Pero yo sabía lo que vi. Pasaron semanas y noches en las que no podía dormir tranquilo. Escuchaba crujidos en los caminos cercanos y sentía que algo me observaba. Una noche, mientras ayudaba a mi abuelo a recoger leña, escuchamos la carreta de nuevo. Esta vez la escuchábamos los dos. Cada crujido parecía acercarse más y más. Decidimos escondernos detrás de unos árboles. La luz de la carreta iluminaba el bosque como si viniera de dentro de la tierra. Mi abuelo me dijo que esa carreta pertenecía a un viejo carretero que murió hace muchos años y que algunas noches regresaba para recoger almas perdidas o almas curiosas que no respetaban el camino. Nunca olvidaré esa advertencia. Desde ese momento, cada vez que escucho el crujido de ruedas en la noche, siento un frío intenso y sé que alguien me observa. Con el tiempo supe que otros jóvenes del pueblo habían visto la carreta también. Algunos decían que si la seguías demasiado tiempo, desaparecías para siempre y nadie volvía a verte. Otros aseguraban que los que habían intentado correr se encontraban con la carreta cada noche hasta que dejaban de salir de sus casas. Yo aprendí a respetar las noches. Nunca más caminé solo por los caminos sin luz y siempre evité los caminos que conducían a los bosques y campos vacíos. Gracias por escuchar este relato. Cuídense y recuerden, la curiosidad puede tener un precio que no todos pueden pagar. Buenas noches.